se explicó un poco cómo calcular esos residuos, ¿no? Polos de orden 1 y también de orden mayor que 1, que es con esta fórmula que les mostré aquí. ¿Bien? Entonces, no sé, la clase de hoy la pensé más que todo como taller. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre los ejercicios? Está todo bien. Podemos hacer algunos ejercicios de las actividades que tenemos, ¿no? De la nota de actividades. Profe, nosotros teníamos una preguntita sobre el punto D del primer inciso. Del primer punto del taller, el D, Sí, sí, señor. listo. Voy a ubicarlo. Dice, este punto no tiene que ver con los anteriores, ¿no? Dice así, existe una función analítica f de la forma u más ib, tal que u, es decir, la parte real de esa función, sea igual a la exponencial de y sobre x, esa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que, o sea, si ya partimos desde que, o sea, ahí como dice que existe una función analítica, o sea, tomamos la función y partimos desde la función o Bueno, tenemos que... o sea, nosotros cuando estudiamos esta parte de funciones analíticas y ecuaciones de Cauchy-Riemann, todo eso, lo que concluimos al final fue lo siguiente. Dijimos, bueno, aquí en el curso vamos a decir que una función, porque las funciones que consideramos aquí en el curso son bien comportadas. Entonces dijimos que si una función de la forma u más ib, esta función es analítica o que la derivada existe, sí, solo sí, eh, las funciones u y b, la parte real e imaginaria, satisfacen Cauchy-Riemann, ¿no? Satisfacen. Entonces, esa fue una forma de determinar cuando una función analítica. Sí, solo sí satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bien. Y luego de que nosotros hicimos algunos ejemplos, vimos otra cosa importante para ese ejercicio que usted pregunta. Y es que si un par de funciones u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y esas funciones u y b, recuerden, son funciones de dos variables, tienen segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces, en conclusión, dijimos que si ya satisfacen Cauchy-Riemann, entonces U es armónica y B también. U es armónica. Y lo mismo para la función B. Bien. Cada una de forma independiente es armónica. Bien. Ahora, ¿qué quiere decir eso de que sea armónica? Pues quiere decir, por ejemplo, que U sea armónica, que quiere decir que su laplaciano es cero. Y este laplaciano es por definición, es definido como la segunda derivada parcial de U con respecto a X más la segunda derivada parcial de U, perdón, la segunda derivada parcial de U con respecto a Y. Y esa suma de derivadas parciales da cero. Bueno, eso fue un resumen de lo que vimos, ¿no? Ahorita veamos cómo esto nos ayuda a responder a su pregunta. Entonces, ahí nos dicen, suponga que F es de esta forma. Bien. Nos dicen que una parte real de esa función es E a la Y sobre X, ¿cierto? Entonces dice, ¿será que existe una función analítica que tenga esa parte real? Que tenga esa parte, que esa función sea U. Entonces nosotros
podemos empezar así. Como estamos partiendo de la hipótesis de que f ya es una función analítica, podemos seguir esta secuencia de flechas. Miren. Si f es una función analítica, entonces u y b satisfacen Cauchy y Riemann, entonces u es armónica y b es armónica. Entonces, antes de usted hacer cualquier cosa, tendría que verificar si esta función u, así definida, si la función u es armónica. ¿Bien? Porque es consecuencia de que si mi función f es analítica, esa función es u y b tienen que ser armónicas. Entonces usted tendrá que calcular el laplaciano de esta función u, ¿no? Y verificar si eso, si da cero o no, es el laplaciano. Es decir, si esta ecuación de aquí, cuando haga esas sumas, calcule esas derivadas, pues, si eso da cero. En caso de que no dé cero, concluye usted que la función u no es armónica y que por lo tanto la función f no puede ser analítica. Es decir, no existe una función analítica con esa parte real u. ¿Bien? Y si le da armónica, entonces usted ya tendrá que buscar la función b asociada a esa función armónica u, tal que construya esa función analítica f. Pero por la forma, por el carácter de la pregunta, la idea es que usted haya hecho ese análisis. Bien, ese que mostré aquí. Sí, listo, profe. Solamente- Y llegado el caso que U me dio armónica y B, o sea, por decir, en U me da un resultado y en B me da otro resultado, o sea, esos dos se deben sumar y tienen que ser diferentes de cero para que ahí no es armónica, ¿no? Y Exacto. ahí, y ahí concluir con, respondiendo la pregunta, a ver si es analítica o no es analítica. Exacto. Si volvemos aquí y vemos la pregunta, o sea, dice, ¿existe una función analítica tal que su parte real sea esta que está aquí? Eso es lo que está diciendo en el fondo, ¿no? Entonces, como usted dice, si usted verifica que las segundas derivadas parciales de esta función sumadas, pues no dan cero, usted dice, no, no existe una función analítica que tenga esa parte real u, porque u tendría que ser armónica y esa función es armónica y listo. Ahí ya responde. Te dice que no existe. En caso de que esa u que estoy señalando ahí no sea armónica. Ah, listo, profe. Ok. Bueno, ¿quién más tiene consulta? Bien, entonces si quieren revisamos un poco esa fórmula que yo les di para calcular el residuo. ¿Cómo es que surge esa fórmula? ¿No? Hagamos una digresión aquí de eso. ¿Cómo es la idea? Entonces, claro, si tienen preguntas, yo doy prioridad a las preguntas que ustedes tengan en el taller. Si no, entonces hablo sobre esta fórmula. ¿Qué dicen ustedes? Y hacemos más ejemplos de aquí este conjunto de actividades, ¿no? Nadie ha preguntado sobre este ejercicio. Seguro ya no hubo ningún problema, ¿no? Creo que es este que está aquí, uno sobre calcular los polos y los residuos de ese punto, de esa función. Pero bueno, ahí resolver o sea, eso es una ecuación de grado 4. Para encontrar los polos hay que igualar a cero el denominador. Entonces nos queda una ecuación de grado 4 que haciendo un cambio de variable podemos convertirla en una ecuación de grado 2, ¿no? A la final esto va a tener 4 soluciones, es decir, que va a tener 4 polos y a cada polo se le asocia un residuo, ¿no? Entonces, trabajo larguito ahí. Bueno, entonces, aquí tenemos esta fórmula que nos ayuda mucho a hallar esos residuos. Veamos cómo es que se obtiene. Mientras aparecen más preguntas. Entonces, la fórmula, la idea de la fórmula, la vamos a ver en un caso concreto. Entonces, supongamos que nuestra función f
tiene un polo de orden 2 en el punto z sub 0. Bien. Eso quiere decir que si hacemos una expansión en serie de Laurent de nuestra función f alrededor de ese punto, de esa singularidad, esa serie va a tener la siguiente forma, hasta que ustedes ven aquí. Voy a señalarla. Bien. Esto lo que quiere decir que la función tenga un polo de orden 2. Bien. Quiere decir que aparecen potencias negativas del factor z menos z sub 0. En este caso esas potencias son estas dos que están aquí. Y que la potencia más grande que aparece es la que está aquí en el lado izquierdo de orden o elevado al cuadrado, pues. Y que los demás términos, pues, a partir de a sub 0 aparecen potencias positivas, ¿no? Y el residuo es, por definición, este numerito, el a-1. El numerito que acompaña a este término o a este factor, que es lo mismo que tener z menos z sub 0 elevado a la menos 1, ¿no? Si lo coloco arriba en el numerador. Y nosotros queremos hacer algo para encontrar este a la menos 1, ¿sí? Sin necesidad de calcular toda esa serie. Eso es lo que dice la fórmula, no hallemos series. Entonces, ¿qué pasa? Si en esa igualdad que tengo aquí primera, yo multiplico a los dos lados por el factor z menos z sub 0 al cuadrado, me queda lo que ustedes ven aquí. Bien. A los dos lados multipliqué por z menos z sub 0. Entonces aquí este z sub 0, z menos z sub 0 al cuadrado se cancela y me quedó por eso el a menos 2 solito. Y los demás términos comienzan a, por ejemplo, este a sub 0 fue multiplicado por z menos z sub 0 al cuadrado, mírenlo aquí. Entonces multipliqué a los dos lados por eso. Ahora, así como está la igualdad, yo no puedo tomar el límite de una vez, cuando z tiende a z sub 0. ¿Por qué? Porque este factor que está aquí, que señalé, cuando z tiende a z sub 0 se iría para 0 y desaparecería el residuo. Y nuestro objetivo es calcular este a menos 1. Entonces todavía no puedo tomar límite. Si tomo el límite me quedaría, el valor que me da es el a menos 2. Y en ese no estamos interesados. Estamos interesados en a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Si esta función del lado derecho, si yo derivo a los dos lados de la igualdad con respecto a z, ¿qué ocurre? Por eso es que aparece esa noción derivada. Si derivo, entonces, ¿qué pasa? La derivada de a menos 2, pues es 0. Y la derivada aquí de z menos z sub 0 con respecto a z me queda 1. Entonces quedaría a la menos 1 por 1. Bien. Y los otros factores me quedaría, por ejemplo, la derivada de a sub 0 por z menos z sub 0 al cuadrado. El 2 baja como el exponente baja. Y me quedaría 2 veces a sub 0 por z menos z sub 0. Entonces cuando derivo a los dos lados, obtengo esta expresión, miren. Ustedes ven aquí. Bien, derivando término a término. Bien. Entonces, por eso es que apareció esa derivada. Ahora, ¿qué pasa si tomo el límite? Miren que el a menos 1 ya quedó solito aquí. No tiene multiplicado ese factor z menos z sub 0. Quedó solito. Entonces, yo tomo ahorita así el límite cuando z tiende a z sub 0. Estos demás factores que aparecen acá en la cola, digamos, acá, esos factores se van para 0 y se eliminan, se pierden. Y cuando tomo el límite, por lo tanto, el límite de la derivada de esta expresión, me queda el término a menos 1, que es el residuo precisamente. Entonces, esto explica la fórmula en el caso de que el polo sea de orden 2. Y si consideramos un polo de orden 3, con la misma lógica, tendríamos que derivar 2 veces y así pues se generaliza la fórmula en que presente en la cajita. Eso es lo que está detrás de ese resultado. Entonces miren, ahí probé la fórmula para el caso m igual a 2. Y ya el caso general, cuando tenemos un polo de orden m para cualquier m, pues es la fórmula de la caja. Bien, sí, tal cual.
Entonces, no hay ningún problema ahí, ¿no? Bueno, entonces si vamos al conjunto de actividades, ¿qué ejercicio otro interesante hay aquí ahora? Por ejemplo, analicemos este, exponencial de 1 sobre z cuadrado, ¿cierto? Por dividido z a la 2 más 16, ¿no? Veamos qué pasa con ese. Ya que no hay preguntas, entonces hagamos algunos aquí. Entonces aparece la función exponencial. Recuerden que ese conjunto de actividades de los ejercicios, yo coloqué algunos en el taller, ¿no? Pero todos ahí son interesantes, ¿no? Bueno, yo voy a preservar. Recuerden que el examen va a tener 3 preguntas, algo corto, ¿no? Más o menos siguiendo el derrotero de las preguntas que ustedes vieron en el taller. Listo. Entonces tenemos esta función z a la 4, perdón, a la 2 más 16. Entonces dice que encuentre los polos, que encuentre los ceros, ¿no? Y los residuos. Entonces, ¿cuáles son los polos o primero, hablemos de singularidades. ¿Cuáles son las singularidades? ¿Cuáles son esos z donde no puedo evaluar la función? Miren que estos ejercicios no son largos ni en muchas cuentas, son los de observar, ¿no? Singularidades. ¿Quién me dice las singularidades? ¿16 menos 16 Igual a 16 y menos 16. y 0? Ojo que 16 no, porque si yo coloco donde está z, coloco 16, porque eso es una singularidad. Si yo coloco 16, me da 16 al cuadrado y 16 al cuadrado más 16 más 0. 4 y menos 4. Tampoco, casi, pero no. 4i menos 4i, profe. Eso, 4i menos 4i. Bueno, entonces una que es evidente, la primera, es 0, ¿no? Z igual 0. Porque yo no puedo hablar esa función en 0 porque me quedaría exponencial de 1 sobre 0 a casi indeterminado. Entonces z es una singularidad. Z igual 0. Bien. Y lo otro, a ver, para que evitar la confusión aquí, recordemos, z al cuadrado más 16 se puede reescribir así mismo, como z menos 4i z más 4i. Porque si ustedes multiplican estas dos cosas, eso le va a quedar z al cuadrado menos 4i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, entonces queda a la final z al cuadrado más 16. Ustedes pueden hacer la multiplicación si quieren y verificar eso, teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, z igual a 4i y z igual a menos 4i son las otras dos singularidades. Bueno, ahorita tendríamos que saber qué tipo de singularidades son. Entonces, por ejemplo, este z igual a 0, parece ser, eso es una singularidad esencial. Veamos más o menos una idea de por qué. O mejor dicho, ¿qué pasa si uno hace la expansión en serie
de potencia alrededor de cero de esa función. Por ejemplo, nosotros sabemos que e a la z tiene esta expansión en serie de Taylor. 1 sobre n factorial z a la n. Esta expansión alrededor de cero. Bien. Si uno aplica fórmula de Taylor, llega a esto. Entonces, esto implica que si donde está z coloco 1 sobre z cuadrado, puedo encontrar la expansión serie de Taylor de la función e a la 1 sobre z cuadrado. Entonces, e a la 1 sobre z cuadrado es lo mismo que 1 sobre z cuadrado, lo mismo que tener z a la menos 2, ¿no? Pues escribirlo como z a la menos 2. Y si uso la fórmula anterior, esta representación aquí, donde está z, coloco z a la menos 2 y me queda que esa parte de la función tiene esta expansión. 1 sobre n factorial z a la menos 2n. Bien. Porque donde está este z aquí, este z, imaginen que lo borro de ahí y coloco z a la menos 2. Eso es lo que estoy haciendo, una simple sustitución aquí. Estaba z, coloqué z a la menos 2. Y así obtengo esta serie de potencias de forma muy sencilla, centrada en cero, ¿cierto? Porque al z no le estoy restando nada. Entonces, centrada en cero, que representa a la parte de arriba, al numerador de mi función f. Y miren que esto tiene infinitas potencias negativas de z. Por lo tanto, si yo analizo la función z, esta función exponencial así solita, ella es o z igual 0, sería una esencial. Singularidad esencial. Bien. Entonces, como una singularidad esencial, en este caso no calculamos ningún residuo aquí. Entonces no hay residuo. Residuo no. En singularidades esenciales no. Solo es en polos. Bien. Aquí no hay residuo. Entonces ese punto ya. Porque observen, cuando yo di la definición de residuo, ¿qué dije? A ver, vamos acá al PDF. Dije, si una función, es la definición que está, si una función de variable compleja tiene un polo, entonces se está hablando de polo. Los residuos están asociados a polos. Entonces, por eso, si tenemos una singularidad esencial, ahí no tenemos que calcular ningún residuo. Bien. Entonces, el trabajo de calcular residuos va a estar solamente, en el caso concreto de nuestra función, en hallar esos residuos aquí, en z igual a 4i y z igual a menos 4i. Bien. Ahí es donde debemos hallar esos residuos. Entonces, miren que, a ver, recordemos que esa función se puede reescribir así, como e a la z a la menos 2 sobre z menos 4i por z menos 4i. Bien. Entonces, en este caso, noten que estos factores están elevados a la 1. Están elevados a la 1.
y pues que ningún factor que está aquí en el denominador se cancela con uno del numerador. Es decir, no son polos o singularidades removibles, que no ocurre ninguna cancelación, ¿no? Esta función exponencial de z a la menos 2 no esconde ningún factor de la forma z menos 4i. Entonces, no, ahí la función está simplificada al máximo, no ocurre ninguna cancelación. Entonces, los dos son polos simples. Polos simples. Entonces, para calcular el residuo en un polo simple, ¿qué debemos hacer? Sencillo. Según la fórmula que estudiamos, dice, multiplicamos la función por el factor asociado al polo donde queremos hallar el residuo. Entonces, por ejemplo, el residuo en 4i, ¿qué va a ser? El residuo en 4i va a ser el límite, según la cajita 1 de las notas. El límite cuando z tiende a 4i de mi función, ahí ya está escrita la función, multiplicada por el factor asociado a ese polo. Entonces, ese factor es z menos 4i. Z menos 4i está asociado a ese polo. Entonces, claro, cuando uno hace esa multiplicación, siempre va a ocurrir que se cancelan estos términos. Y me queda un límite sencillo. El límite de la exponencial de z a la menos 2 sobre z más 4i. ¿Cuánto hace el límite? Es un límite que se puede hacer sustituyendo directamente porque no hay ningún tipo de indeterminación. Entonces el límite va a dar e a la 4i elevado a la menos 2, ¿no? Que es lo mismo que tener 1 sobre 4i al cuadrado, es decir, 1 sobre menos 16, ¿no? Sobre, acá, como si voy a sustituir donde está z, voy a colocar 4i, entonces me quedaría 4i más 4i, me daría 8i. Bien. Que eso es lo mismo que tener, recuerden, 4i al cuadrado es menos 1 sobre 16. Entonces es lo mismo que tener exponencial menos sobre 8i. Bien. Yo si quiero puedo reescribir esto, multiplicar por el conjugado de 8i, escribirlo de una forma más bonita, pero ese va a ser el residuo en el punto 4i. Bien. Y estos residuos son los que más adelante nos ayudarán con las integrales de contorno. De estas secciones en general lo más importante, más que las series de Laurent, series de Taylor, en el contexto nuestro aquí, más importante que todo eso son estos residuos, estos numeritos. Bien, entonces ese sería el análisis en este ejemplo. Para el menos 4i se hace el mismo procedimiento para hallar el residuo. Entonces miren que ese no es problemático. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Surgieron más dudas o no? No, señor. Ya. Pues por ahora no, profe. Profe, que le digo, usted estos videos de la asesoría no los sube. Y esto sí, esto lo voy a subir, que hoy funcionó bien en internet, no quedaron mal. Voy a subir estos. Y Listo, profe, profe. gracias para que nos pase lo de la asesoría de residuos. ¿Cómo? La presentación de residuos, si nos la puede pasar también, no hace el favor. Sí, ok, enseguida lo envío. Listo, profe. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? No, señor.
Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo termino por aquí, ¿no? Si ustedes están de acuerdo, o quieren dedicarle más tiempo al taller ahí, terminar Sí, lo que les profe, falta. sí. Exacto, profe. Terminar lo que falta y mejorar errores que tenían. Bueno, entonces terminemos por aquí. La clase de hoy era con ese espíritu, ¿no? De escuchar las dudas que tuvieran y ayudarles en lo que se pueda. Profe, una pregunta. En las series de Taylor solamente tocaba derivar 4 veces y reemplazar en la ecuación de Taylor. Los primeros 4 términos, exacto. Siendo las 4 derivadas. Listo, profe, gracias. Bueno, yo creo que ya el miércoles el examen, ya la otra semana comenzamos ya fuerte con integrales de contorno. ¿Sí? Ya este es un tema que se va a hablar en el próximo corte ya, la integral de contorno, que va a ser mejor. Luego lo hablo en el próximo corte. Listo, El profe. parcial solo va hasta Taylor y eso, ¿no? Sistema Taylor. Es la singularidad de cero y Hasta residuos, sí. Eso, hasta los sistemas de residuos y todo eso. Listo. Sí. Bueno, muchas gracias. Pues si no hay más preguntas, Gracias, aquí profe. terminamos. Bueno, entonces ya les envío las notas de residuos y estos videos de hoy. Vale, profe. Gracias. Bueno.